¿Los diles? Buenas tardes, ¿cómo están? En un ratito ya vamos a empezar la transmisión, así que estamos preparando para empezar en unos minutos. Lo conectamos un ratito antes para que ya se vayan conectando. Vamos a necesitar tomar parte de la mesa, ¿verdad? ¿O no hace falta? Un poquito, para poner las cosas. Ajá. ¿Una música, algo? Así nomás. Aunque puede ir, música, porque se escucha bien. Bien. Hola Eva, hola, hola Eva, hola Mariano, buenas tardes. En unos minutos ya vamos a empezar a compartirnos. Ahí pusimos de fondo algunos talleres. Está el de Posada, anda por ahí Eva. Ahora va a pasar, hicimos una recopilación de las imágenes grupales de cada uno de los talleres. Y bueno, mientras vamos a preparar algunas cosas y ya enseguida nos ponemos a compartirnos. Así que, bien, se escucha un poco bajo. A ver ahí. Ahí traje el micrófono más acá, como para mejorar el audio. Ya Erika está preparando algunas cositas y los mensajes de textos los vamos a ir leyendo, así que nos vamos comunicando. Nosotros vamos hablando y ustedes van mandando los mensajes de texto. Y muy importante que en este diálogo que vamos a ir desarrollando sea desde nosotros lo más concreto posible en cuanto a
a las terapias y a todo este mundo que estamos descubriendo. Hola Estela, hola Susana. Genial. ¿Cómo está Bahía Blanca? Aquí en el norte un lindo domingo. Somos creo que 2, 3 personas del norte, ¿eh? Eva de Posadas, Mariano y nosotros estamos en el norte. Hola Raúl, ¿cómo estás? Vamos a ver si modifico un poquito el brillo. Espero que... Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué genial volver a vernos. Hola. Hola, hola. Han pasado muchas cosas, ¿verdad? Es muy lindo poder compartirnos y esto que de a poquito nos fuimos... bendecido domingo, Raúl. Y Raúl de Suri. Hola, manito. ¿Cómo estás, manito? Tanto tiempo. ¿Hace cuánto no nos damos un abrazo, manito? Bueno, ahí nomás que... ahí nomás que viene la añoranza. El mundo ha cambiado y lo que antes había que sentirlo a flor de piel. Hola Patricia, ¿cómo estás? Lo que antes... Si querés habilitar Eso, voy a habilitar para no estar así mirando, porque como estamos filmando con ese celular, van apareciendo los mensajes y a medida que van apareciendo queremos leer, pero vamos a habilitar acá para no tener que estar con el ojo encima del celular. Claro, yo no necesito anteojos, ¿no? Para no ver. Cuando a medida que van pasando los años vamos alejando las cosas, ¿verdad? Sí, con la bobina hacemos muchas cosas y bueno, pero algunas son irreversibles. En realidad, con la energía que podemos movilizar con la bobina. No dice la bobina, bueno, sí, la bobina lo que nos permite es justamente eso, movilizar esa energía que de otra manera nosotros podemos hacerlo, obviamente, y lo que viene a hacer es justamente ayudar a eso, a que la energía que se canaliza a través de nosotros puede hacerlo, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo en este gran cambio que ha tenido el planeta es, en cierta forma, el karma, ¿verdad? Claro, nos damos un abrazo, un gran abrazo entre todos. Y ese mundo del cual, bueno, veíamos que se aceleraba y cambiaba cada vez más en cuanto... ¿El audio está bien? Está bajo, dice Mariano, dice que el audio está bajo. Yo estaba hablando un poco bajo y tenía el micrófono por allá, así que esperemos que haya mejorado. Igualmente hablo ahora un poquitito más fuerte, como para que esté bien la audición. Y un poco, quizás todo esto de la tecnología, de lo que se viene desarrollando y de lo que se va a desarrollar, porque convengamos que lo que estamos utilizando ahora, que nosotros lo vivimos como algo de última tecnología, se utilizó, por ejemplo, en el viaje a la Luna. Si los que creen, si realmente existió, a mí me consta, de que el hombre fue a la Luna. Está bueno el audio, dice. Sí, acá veo. ¿Cómo lo hicieron? Si pensamos un poquito, salir de la atmósfera, viajar a miles y miles de... Hola Manuel, al fin nos encontramos, porque estoy en deuda con vos Manuel. Y nos cuesta hacernos este tiempito tan valioso. Y claro, esta tecnología fue utilizada ya en los años 60, pero esa cuestión de tener el control, si cuando alguien descubre algo nuevo lo patenta y eso le va a permitir a él y sus generaciones tener un buen pasar económico, así funcionaba esto.
Y bueno, todo eso fueron situaciones karmáticas que fueron haciendo que todo se ponga denso, lento. Y en este momento la ayuda viene muy de todos lados, ¿no? Pero fundamentalmente es una ayuda que viene por la frecuencia planetaria que tenemos, y esa frecuencia planetaria es por el viajecito que hacemos en nuestra nave Tierra, con nuestro Sol viajando por el sistema, y bueno, nos encontramos en una nueva realidad, y todo esto nos venía en gran parte solucionando o preparando la solución para una situación como esta. Todas esas caras de felicidad tan hermosa que están viendo atrás son de las personas con las que estuvimos en cada uno de los talleres, dentro y fuera del país, porque también tuvimos varios talleres en Paraguay, y ahí están todas las fotos, plasmada la alegría de todas las personas que conocimos durante la época de talleres. Así es que, bueno, quisimos pasar eso para también estar presente con cada uno de todos, que están ahora también acá, detrás de lo que es el celular, ¿no? Y hay algo muy importante que está bueno recordarnos, que está bueno siempre recordar esto. Lo que está sucediendo es lo mejor que puede pasar en este momento y en este lugar. El lugar que estamos ocupando es el correcto. Las personas con las que estamos son las indicadas. Lo que está sucediendo ahora es lo mejor. Nosotros tendríamos que tomarnos eso como un mantra, porque realmente es así. Muchísimo tiempo nos vinimos preparando y no sabíamos para qué. Resulta que ahora la pandemia de un cimbronazo tiró todas las estructuras, las expectativas, los proyectos, todo tiró abajo, y está tirando abajo la economía también. Está bueno también saber, está bueno que nos aunemos para reconocernos de que todo lo que está sucediendo es parte de un plan que no tiene que ver con nosotros como seres humanos, sino que tiene que ver con alguien que creó todo, absolutamente todo lo que hay. Y desde ahí estamos siendo acompañados y asistidos. Entonces, sin miedo, sin desconfianza y seguro de dónde estamos. Así es como está bueno transitar esta época, esta temporada, y estamos todos juntos. En esto estamos todos juntos. Así es que bueno, eso quería, en este comienzo quería que nos recordemos, porque las energías vienen para todos, pero si no estamos abiertos, esas energías pegan mal en cada uno de nosotros. Nos puede ayudar como nos puede bloquear. Entonces, cuando más abiertos y receptivos estemos, las energías mejor trabajan con cada uno de nosotros. Bueno, cuando hablamos de miedo, ¿qué es eso? ¿Qué es el miedo? El miedo es justamente el tratar de que las cosas sean iguales cuando el mundo ha cambiado. Ese es el miedo. Es decir, es imposible reconocer el miedo para quien vive en el instante. La conexión directamente hace no entendemos lo que es el miedo. Tampoco puede ser que no entendamos lo que es el mañana y lo que es el pasado. Y esa necesidad de tratar de entender es lo que nos atrapa. Nadie vino acá para quedarse para siempre, lo sabemos perfectamente. Vinimos con fecha de vencimiento. Pero ¿quién está dispuesto a irse ahora en este momento? Uno empieza, no, por esto, que mi hijo, que mi nieto, que lo que viene, que lo que... Es decir, nos acostumbramos no al karma que nos dejaron, nos acostumbramos a generar karma. ¿Por qué? Generar karma es justamente lo que decía Erika, es creer que la economía se cae, creer que el equilibrio mundial se cae ¿a dónde? ¿A dónde? En relación a la expectativa que yo tenía, en relación al karma que había marcado mi forma de vivir la vida y que venía como herencia para que
yo lo repita, ¿desde dónde? No sé, pero yo lo repetía como que era la verdad absoluta. Resulta que estamos en un momento donde el planeta, las energías, el cosmos, el universo, los seres están interactuando de una manera maravillosa. Pero claro, nos sacan el chupetín y nos ponemos a llorar. Si la vida era solamente, éramos felices cuando chupábamos el chupetín. Me parece que por ahí es muy importante comprender que esto es un gran momento para todos nosotros. Una puerta que se está empezando a abrir. Eso está siento. abierta. No, digo, se está empezando a abrir porque... En uno. Claro, exactamente. No en el universo, sino en nosotros. Vamos abriendo despacito. En cada uno de nosotros puede estar abierto o puede estar totalmente cerrada. El nivel de sufrimiento y de exigencias con el mañana depende de que esa puerta esté abierta o esté cerrada. Es así de sencillo. Entonces, es fácil decirlo, pero bueno, también lo que vos decías es de permitir, de que fluya, de que está todo... Claro, pero también ahí depende del campo electromagnético. ¿Para qué? Para que lo que fluya en uno sea lo que viene de la matriz del universo, la energía que nos trasciende, o es la energía que nos atrapa dentro de la materia densa de los campos mórficos. Radicalmente estamos hablando de eso. Bueno, en ese caso, las energías pasan libremente a través de nosotros y modifican nuestras células, nuestros tejidos, nuestras articulaciones y absolutamente todo lo que hay adentro si estamos receptivos. Si no nos estamos enganchando, ¿habré hecho bien o mal? ¿Por qué no tuve otro momento para hacerlo mejor? ¿Qué será que va a pasar? Ni enganchados en el pasado, ni esperando que llegue el futuro, sino en este momento, en este lugar. ¿Qué me toca hacer? Lo hago de la mejor manera posible. Obviamente que es un desafío. Obviamente que es algo que nos está costando a todos, porque creíamos que estábamos muy preparados, pero llegado el momento, como sucede siempre, hay que estar en el camino. Y la ola va y viene, y va y viene. Y nosotros tratamos de estar lo más paraditos posible para que esa ola que viene nos riegue, nos limpie, nos sane y continuar. De eso se trata este desafío. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Claro, todo esto nos va poniendo en un nuevo y gran contexto. La oportunidad es maravillosa. Volvemos a decirlo, desde una humanidad, un mundo que solamente pretendía detener el paso del espacio apoderándose del tiempo. Hoy día estamos haciendo esa transición cuántica donde el espacio es la conexión a través de la cual vamos comprendiendo que la energía es la que le da forma a la materia. La materia nace de la energía. La forma de nuestro cuerpo está creado para que nosotros podamos recibir y canalizar esa energía a través de nosotros. De ahí que todo está en transformación. Por eso que cuando trabajamos una enfermedad, un tratamiento, una patología, ya estamos hablando patologías, enfermedades, no estamos hablando de nutrirnos de energía, no estamos hablando de la conexión a los mundos sutiles, estamos hablando ya de haber densificado de una manera, dentro de todo, conflictiva, al punto del sufrimiento, y cuando todavía no es el momento de abrir la conciencia y pasar a los otros planos donde ya no necesitamos el cuerpo. Es decir, porque hay una gran diferencia cuando el cuerpo comienza a abandonarnos a cuando nosotros no necesitamos el cuerpo. Cuando el cuerpo comienza a abandonarnos, nos hundimos con el cuerpo. Cuando nosotros ya no necesitamos el cuerpo, empezamos a liberarnos del cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí está radicalmente la cuestión, la clave, en la que nosotros sufrimos con lo que nos pasa. Bueno, el punto es, nosotros podemos elegir si sufrir o atravesar el dolor. Hay diferencia, no son dos palabras, tienen que ver con lo que cada uno siente. En esto
el libre albedrío, el proceso evolutivo de cada uno es lo que se respeta. Universalmente, el absoluto, el supremo, Dios, el universo o como cada uno quiera llamarlo, respeta la decisión que nosotros tenemos a cómo nos acomodamos o no dentro de este cambio. Entonces, seamos conscientes de que el proceso viene para cada uno según sea la vida que está viviendo en este momento y según sea la vida que quiera empezar a vivir a partir de ahora. Porque esto que hablábamos el otro día en el programa de Radio Mantra respecto al karma, ese karma lo podemos dejar totalmente de lado, pero tenemos que dejar atrás el pasado, ya pasó. Si yo no pedí perdón, no me voy a estar remordiendo durante todo lo que me queda de vida porque no pedí perdón. Es simple, es ubicarnos en este momento, en este lugar, abrir nuestro corazón y trabajar con las energías que se nos están otorgando, que se nos están dando, para que el proceso sea lo más livianito posible y que podamos transitarlos en paz. De eso se trata este comienzo de la nueva era. Sí, un poco cuando hablabas del perdón, un poco el perdón está muy ligado al pecado y un poco el karma es la causa y efecto llevado en el ámbito del transcurso del tiempo sin conexión en el espacio, porque el hombre, nuestra experiencia, nuestra densificación está vinculada al hecho de poder apropiarnos de la evolución del tiempo. Cuando empezamos a fluir, esa evolución del tiempo se da naturalmente y no depende tanto de lo que nosotros hacemos, de lo que transformamos, sino de lo que el universo a través nuestro transforma. Y eso aseguro que es un poder impresionante en cuanto a esas cuestiones básicas que uno tiene, ¿no? En cuanto a prosperidad, salud, amor, tiene un poder impresionante. Lo que nosotros hacemos, cada uno de nosotros puede hacer individualmente o en grupo, al lado de lo que hace toda esa energía del universo, a través nuestro, cuando no tenemos intención, cuando no nos hacemos dueño del tiempo, es algo impresionante cómo se decreta esa realidad, no para mi bien, para el bien absoluto de todos. Y en ese aspecto nosotros tenemos una herramienta fundamental en este proceso, nuestra bobina. Porque nuestra bobina, la tuya, la de la persona que es amiga tuya, de tu familiar, es la que viene a trabajar con este proceso de energía y de sanación de energías. Porque si bien es cierto que lo que está transicionando con mayor fuerza en nosotros son las emociones a las que nos apegamos, ese proceso puede ser equilibrado potencialmente cada día con nuestra bobina. Entonces, hoy más que nunca, a la mañana y a la noche, un proceso de energización y activación de todos nuestros chakras con nuestra bobina es fundamental. En el momento en que nosotros sentimos que se nos salió la cadena porque nos enojamos o porque son emociones y están fluctuando permanentemente y nos pasa a todos. Pero esta es la herramienta que viene a sostener nuestro equilibrio a cada momento. Y justo hoy habíamos pensado que sería bueno charlar sobre cómo trabaja la energía cuántica de la bobina sobre todo lo que nosotros ingerimos. Llámese medicamentos, comida, agua, absolutamente todo lo que entra por nuestra boca puede ser sanado y equilibrado con la bobina. Y me parece que es el momento ideal para comenzar a charlar sobre esto. Genial. Nosotros trajimos, como para hacer mención ejemplificadora nada más, trajimos un platito de comida. Entonces, el tema es, hay mucha gente, a decir de los terapeutas y a decir de mensajitos que nos van mandando todos los días.
¿Cómo? Perdón, voy a traer algo que para no mover la cámara, que levante un poquito el plato. Ah, así, bien, o bien. Una cajita, ¿sí? ¿Sí? Bien. Ya vengo. Hay muchas personas que en este momento están pasando por un proceso de gastritis, algunas afecciones de intestino, de colon, de páncreas. Hay muchas personas que están con el sistema digestivo un poquito desequilibrado. Y es lógico porque las emociones que vienen de afuera en mi sistema de relaciones entran directamente por nuestro chakra plexo solar. Esas emociones impactan y cuando nosotros nos resistimos, alguien nos habló mal, alguien nos hizo enojar o provocó que yo me enoje, el plexo solar se cierra, se bloquea. También sucede eso cuando hay cosas que yo no acepto, cuando hay momentos que yo no los quiero vivir o no los quiero volver a vivir. Entonces el plexo solar se bloquea y en ese bloqueo, cuando es permanente, cuando me ocurre hoy, me ocurre mañana, dentro de 4 días, todo el sistema de los órganos de alrededor van sintiendo el cimbronazo energético del bloqueo del plexo. Entonces reacciona el hígado, reacciona todo el sistema gástrico, reaccionan los intestinos y en esto es fundamental la bobina porque hay personas que nos dicen tomo un vasito de agua y ya me revuelve el estómago ese vasito de agua que tomé. Nosotros cuando hay un tema de estos que tiene que ver con el sistema gástrico o simplemente porque algo nos cayó mal, el trabajo con la bobina viene a ser el siguiente. Supongamos que tenemos el platito de comida. La mente es la que primero empieza a resistirse cuando nos sentimos mal, porque le tenemos miedo a que nos haga mal. Entonces, si lo que yo estoy sintiendo es que esto me va a hacer mal, porque se me instaló, es preferible que no coma. Así de simple. Y si yo siento que esto me puede llegar a hacer mal, por el motivo que fuere, la bobina. ¿Por qué? Porque la bobina lo que va a hacer es extraer toda la densidad que pudiera llegar a tener lo que voy a ingerir, porque es comprado o porque no está hecho de la mejor manera posible. Entonces, de la misma manera que trabajamos con los chakras, nos vamos a situar encima de la comida. Observen que yo tengo acá una porción de tarta de verduras y una porción de tarta de humita. Estas 2 tartas fueron hechas anoche. Observen que la bobina hasta este momento no giró ni en positivo ni en negativo. Estamos hablando de un plato de comida sana, relativamente, entre comillas. Ahí empieza. Giro en negativo. 2 tartas de verduras. Giro en negativo. Y a veces pensamos que porque es verdura, nos va a caer de maravillas. Como suele ser, después del giro en sentido antihorario, pendula. Y ahí comienza el giro en sentido horario. Después que la bobina termine de trabajar sobre el plato de comida, lo que vamos a hacer es terminar de armonizar, de la misma manera que hacemos con nosotros cuando terminamos con el trabajo del último de los chakras. Armonizamos y podemos comer la comida lo más tranquilos porque ya fue equilibrada energéticamente en todo su sistema digestivo. Lo mismo podemos hacer con un vaso de agua, con lo que vamos a tomar. Ahora, hay un punto que yo trabajé durante muchísimo tiempo, que es el agua. ¿Vieron que el agua no en todos los lugares del país sale 100% sana?
Nosotros acá en Resistencia tenemos un agua con un olor a lavandina impresionante, porque también estamos quedándonos con el río casi vacío, entonces para que sea potable hay mucha carga de cloruro de sodio. Y en este sentido, el agua lo podemos poner en una jarra para energizar ya bastante, o lo que vamos a consumir durante un almuerzo, o lo que vamos a consumir durante una cena, o a lo largo del día. Siempre es en lo posible que no sea en plástico, que sea en vaso de vidrio, o en jarra de vidrio, o en botella de vidrio, porque el plástico ya tiene una carga energética distinta. Entonces, lo que yo hago por la mañana es energizar el agua familiar para el día. Tengo un frasco que amorosamente nos regaló una amiga, una hermana, donde tiene 3 litros, entonces cargo el frasco por la mañana y lo que hago es lo siguiente. Me sitúo con la bobina de la misma manera que hice recién con el plato. Voy a esperar que la bobina empiece a girar porque es probable que tenga sentido antihorario, como no. Por eso a eso me refiero cuando digo depende del lugar donde estamos y de cómo sea esa agua. Ahí observamos que la bobina está girando en sentido antihorario. 17, 23, 30 vueltas en sentido antihorario. Ahí está pendulando. Yo solo tengo un vaso de agua. Trabaja de la misma manera, pueden ser 3 litros, es lo mismo. Ahí pendula. Observen, no da sentido horario. No da sentido horario. Y esto es lo que suele pasar con el agua, por la carga energética que trae. Entonces, cuando no vuelve a girar en sentido horario, absorbió, penduló y no giró en sentido horario, voy a darle un tiempo y si la bobina no empieza a trabajar solita, voy a empezar a hacerle el giro yo, tratando de que el círculo que haga abarque solamente el envase que contiene el agua. Y voy a tratar de que esos giros sean, por ejemplo, 21 veces o 33 veces, bastante tiempo para que el equilibrio y la armonización sean plenos, porque es el agua que voy a consumir a lo largo del día. Cuando paró, y ahí ya estamos. A veces podemos ver puntitos de agua tipo gas en el envase que contiene el agua, y ahí también nos ponemos a trabajar con la bobina, porque esa agua está teniendo una carga energética que no es la indicada para consumirla. Entonces con la bobina absorbemos toda esa carga y la dejamos equilibrada. Darío. Bien. Ahora me tomo el agua. Lo del agua es importantísimo que lo hagamos, porque es el líquido que estamos consumiendo. Nuestro cuerpo tiene 70 o 71% de agua y necesita un agua equilibrada para el sostenimiento de la salud de todo el cuerpo físico. Y también esa salud va a depender del cuerpo, de eso depende el cuerpo emocional. Entonces, energizar el agua a la mañana temprano es importantísimo, tanto como pasarnos la bobina a través de los chakras. Bueno, quedó claro, ¿verdad? En términos prácticos, quedó claro cómo funciona, porque ella lo sabe explicar muy bien en términos prácticos. A mí me enrieda un poquito, me enrieda todo lo que sucede, porque es como el atrás de cámara, ¿no? O sea, es lo que realmente sucede, pero mi trabajo es atrás de lo qué es lo que hace que suceda. Y si les parece interesante, ahondamos un poquito en cómo es esto,
que funciona así, pero ¿por qué funciona así? Entonces vamos a entender que lo que nosotros llamamos alma, espíritu, lo que le da vida al cuerpo, es energía. La energía se basa en equilibrio, en polaridades, equilibrio o desequilibrio, polaridades positivas, negativas, electrón, neutrón, protón. Ese equilibrio energético se relaciona, se interactúa, y en el cual la ley de atracción funciona de manera inexorable. Cada alimento, cada partícula de agua va mutando, va haciendo un proceso en el cual va pasando positivo, negativo, contaminación. Hola Pau, hola, hola María, ¿cómo estás? María está en el Chaltén, en la otra punta, cerca de los picos. ¿Cómo es que se llaman los picos esos? Tiene un nombre inglés. No hay mucha cultura por acá. No sé. Monte, que son unos picos, creo que son 5 picos muy especiales. María, en el Chaltén. Y hola Claudia, ¿cómo estamos? Bueno, entonces, si uno instala, si la percepción da, o si uno instalase una cámara, donde uno en esa cámara es de fondo negativo, es decir, que puede detectar el movimiento de la energía, no solamente la parte lumínica, porque nosotros con la vista vemos un rango, pero detrás de ese rango, ahí está el monte Fitzroy. Genial. Es lo que pasa más allá de lo que nosotros vemos y es lo que rige nuestro equilibrio. De ese equilibrio es que nosotros, monte Fitzroy, ahí está, sí, le agregué la R. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el agua agua de manantial, la envasamos desde el momento. Es de manantial, vamos a suponer que estamos en una vertiente de deshielo, bajo una condición atmosférica propicia, bajo una condición de iones ideal, y tenemos un agua que estaría equilibrada entre sus polaridades. Claro, las aguas de ahí son puras porque justamente es deshielo. Estamos hablando de lo mismo en el mismo instante. Entonces, ¿qué pasa? En ese instante, si yo la puedo beber con mi mano, es agua pura. Todo lo que se mueva y lo que se agregue va a ir en una espiral de desequilibrio, y según el momento en que entro en contacto con el elemento, sea la comida, sea el agua, lo que sea, se produce ese contacto según el estado bioeléctrico que tenga lo que nosotros estamos ingiriendo. Ahí la importancia de usar la bobina. Claro, porque por más que algo sea de origen puro, equilibrado, sano, de origen puro, en ese transitar, sea lo que sea, está absorbiendo. Porque los elementos, y más aún los que son pasivos, absorben lo que hay en el entorno. Entonces, cuando esa agua pasó, por ejemplo, por el repartidor, por ejemplo, por la persona que... Todo eso va interactuando y nosotros no lo vemos. Pero en el momento de ingerirlo, ingerimos todo eso adentro nuestro. Lo mismo cuando vamos a un lugar. Por eso, cuando nosotros trabajamos con la bobina, hacemos 2 cosas. Una es testear, que es lo que hizo Erika. Y en base a ese testeo, sistemáticamente producimos un reordenamiento. Como también
hacemos otra cosa, que de eso se va a trabajar un taller que vamos a dar ahora el 12 de octubre, que es un lunes feriado. Vamos a hablar, además del testeo que uno puede hacer, cómo trabajar en los chakras según lo que la persona está, porque tenemos mucha demanda de personas a través de los terapeutas, de personas con problemas serios de salud originados sencillamente por el desequilibrio eléctrico. Bueno, eso pasa con cada cosa que nosotros entramos en contacto, altera o no, porque también depende cómo estemos nosotros. Y acá hay una cuestión muy simple, que es lo que se llama electrólisis. Cuando algo está positivo, ¿qué atrae? El polo opuesto. Uno dice, no, si estoy positivo, me junto con gente positiva, somos todos positivos, ¿no? El positivo atrae el negativo. ¿Qué pasa con el imán? Cuando nosotros, que nos enseñaron en la escuela, cuando ponemos positivo con positivo, se da vuelta. Bueno, ¿qué quiere decir? Que nosotros atraemos lo opuesto. Por eso hay un error conceptual muy importante, que no importa. Lo importante es que uno entienda que lo que era positivo es un estado de equilibrio entre polaridades, que es lo que genera el campo electromagnético de los objetos, de nosotros, de las personas. Entonces, cuando... Los pares de opuestos. Que Sí. tiene que ver con los pares de opuestos. Claro, los pares opuestos se van alejando del punto. Exacto. Pero los pares opuestos tienen que estabilizar, uno tiene que lograr un detenimiento del flujo de la energía y abrir los polos. Ajá. Entonces ahí tienen los polos Claro. polos de opuestos. Como es el planeta. Ahora, cuando entra en rotación, cuando recibe excitación, que eso lo hace la estática, cuando recibe la excitación empieza el equilibrio. Yo lo estoy mostrando como si fuera algo grande, pero eso se da en micropartículas atómicas, subatómicas, que en vez de estar en los polos opuestos, esos polos adquieren rotación y adquieren, ¿qué es lo que es la frecuencia? ¿Cuántas veces lo hace por segundo? Bueno, ese equilibrio de polaridades es lo que genera el campo electromagnético, que sería como que inflamos un globo con equilibrio en el cual él tiene su propia atmósfera independiente a la externa. En un equilibrio bioeléctrico que no es ni positivo ni negativo. Exacto. Porque si está negativo va a recibir el desequilibrio del positivo. Y si está en positivo va a recibir el desequilibrio de lo que absorbe negativo. Eso se llama estática. Como es nuestro eje. Nuestro eje, cuando nosotros pasamos la bobina a través de todos los chakras, lo que hacemos es equilibrar positivo y negativo y volverlo neutro, que es nuestro eje central. Ese es Por el eso trabajo. es muy común, era muy común hasta antes del 2012 que las personas tuvieran un chakra positivo, un chakra negativo. Tal cual. Un chakra positivo, un chakra negativo. Un chakra positivo, un chakra negativo. Y ese equilibrio se daba en esa dualidad de Exacto. polaridades, como dijiste vos. Y esas polaridades iban mutando según cuando se dormía, cuando se comía, Sí. cuando se iba a jugar al fútbol, cuando se estaba estudiando, en fin. Ahora, este nuevo ser humano, esta nueva energía que se va contagiando por esa cuestión cuántica, que el reloj más grande es el que regula la secuencia del reloj más chico, o en un piano, lo que hace la cuerda ponemos dos pianos uno al lado del otro, la nota que nosotros tocamos acá quiere hacer la otra, es decir, el suceso cuántico donde se van dando este tipo de sucesos. Entonces, por eso es importante el uso de la bobina. Voy yo. Bueno, ponerle de vuelta, así seguimos con los dibujitos. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser si compré la mejor agua, si la filtré? Para eso, pero esto no es un marketing ni se intenta vender nada, pero para eso justamente hay un dispenser cuántico Mute. Hicimos, en uno de los proyectos, desarrollé un dispenser cuántico, que lo que hace es filtra el agua de la canilla, la filtra, primero va carbón activado, filtro de partículas, carbón activado, y después entra en una bobina, se expande, bueno, y después
sale, además de hacerlo a través del elemento, del oligoelemento cobre, que tiene propiedades para el corazón, para la sangre, un montón de cosas, que es otro tema. Bueno, la cuestión es que ese campo que tiene cada elemento que nos va rodeando está muy influenciado por el entorno. Y a veces está influenciado por la intención de una persona que está a 10.000 kilómetros de acá. Tal cual. Ay, Darío, ¿qué está cuando? Y bueno, zoom, eso cuánticamente se conecta y baja. Y va a haber un punto. Puede ser a través del animalito, a través del vasito, no es para que nos volvamos locos, pero a veces uno va tratando de explicar cómo es el funcionamiento de todo esto, porque digamos que veníamos muy neófitos, es decir, tampoco se trata de que uno esté evaluando todo eso, sino que a raíz de la experiencia vamos entendiendo que hay que trabajar de manera estática. Bueno, eso quiere decir que todo, sobre todo lo sagrado, absorbe. Entonces, nada es todo lo que parece. Puede serlo, ¿sí? Pero no es lo que parece porque va absorbiendo según por dónde va. De aquí las preguntas, denle nomás así, le vamos dando forma. Yo ya corto, le termino de dar. Entonces, todo va absorbiendo por un efecto que se llama electrólisis. Entonces, vamos absorbiendo la polaridad opuesta. Entonces, todo va mutando, positivo, negativo, positivo. Lo que nosotros hacemos con la bobina, lo metemos, es como que si agarráramos un imán y lo hacemos girar, ¿no? Entonces, ya no queda positivo y negativo, genera una electrostática, es decir, un campo electromagnético. Ese campo electromagnético es el que produce lo que nosotros, lo sagrado, lo que produce lo que nosotros solemos llamar milagro. O sea, tenemos algo que electrostáticamente está armónico, que no es ni positivo ni negativo. Ese efecto de la estática genera una ionización en nosotros que nos permite, sin necesidad de tocar nuestro cuerpo o de comer algo o ingerir algo para modificar, que sistemáticamente se convierta en lo ideal para ingresar a nuestro cuerpo. Cuando viene, ingresa, porque es nosotros perdimos noción de eso. Pero es una situación bastante compleja, donde nuestro cuerpo toma algo de afuera y lo mete adentro. Es como si nosotros... Es un proceso. Es un proceso. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, y podemos tener un elemento como la bobina, como hay otros, pero la bobina lo que hace es justamente produce una excitación estática para que se amplifiquen ambas polaridades y tengan ese campo electromagnético. Ese campo electromagnético de este mate que yo estoy tomando me va a resultar bien. Exactamente. Y no nos cansemos de ocupar la bobina en todo, absolutamente en todo. Inclusive recibimos retroalimentación de personas que están atravesando por un momento dolorosísimo y difícil como es el cáncer. ¿Y qué hacen con la bobina? Hay un médico amigo nuestro, siempre contamos el caso, Daniel, en Corrientes, que él trabaja con personas en esto lo que es, no me acuerdo cómo se le llama al tratamiento. Es un buen momento cuando no nos acordamos de algo. Al hay tratamiento. Vacío. ¿Cómo se le llama al tratamiento? Sí. Quimioterapia. Ahí está. No era tan difícil, pero no venía. Claro, medicina ortomolecular, y hace quimioterapia y medicina ortomolecular. Él cuando trabaja con la quimio, lo que hace, nos contaba, es, antes de ponerle todo el juego de drogas adentro del suero, antes de que vaya ese cóctel y de colgarle el suerito, lo que hace es trabajar con la bobina sobre el suero. Él tiene en una mano, tiene el suero, el sachet del suero, y lo que hace es esto, trabaja con la bobina. Y no es que directamente va en sentido horario. Él le da el tiempo a la bobina para que absorba, y dice que hay casos, según sea el cóctel, hay casos en que la bobina
tarda mucho tiempo en revertir el giro, en ir del antihorario al horario. Se toma todo ese tiempo para poder armonizar y equilibrar el suero que va a quimioterapia de la persona. Una vez que le pasó la quimioterapia a la persona, hace lo mismo con la persona que recibió ese suero. También tenemos el caso que nos contó Andrea, trabajando con la hija de ella, en quimio también, de trabajar con la bobina sobre la persona misma y sobre el suero antes de ir a la persona. Entonces, cada vez que sintamos sobre una cafeaspirina, sobre un Sertal, sobre lo que nosotros vamos a poner en la boca, bobina antes, para que eso entre equilibrado y potencie el resultado de la medicina dentro del cuerpo. ¿Se entiende? Dice Mariano, ¿qué nombre o cómo se llama a los que... ¿Bobineros? Bobina no, ¿eh? No sé, Mariano. Buscarle un nombre. Mientras no sea un cartel que llevemos todo, está perfecto. Terapias BK. Terapeutas Claro, BK. terapeutas. Terapeutas BK o terapeutas bobina kundalini. Es como Bobinera. naturalmente Me río yo bobina, sola. ¿no? Porque, bueno, esas cosas de antes, que cuando uno estabas medio lerda, te decían, che, qué bobina que sos, o sea, qué bobi, ¿no? Qué bobo. Bueno, Terapeuta sería. sí, resulta que vamos descubriendo que el bobo tiene una capacidad de vacío, de conexión, que generalmente el que tiene muy desarrollada el área de la dualidad racional puede ir rápido en la 3D, pero se desconecta de la esencia. Así que no sé quién es el bobo al final, ¿verdad? Ese es, bueno. Les quiero contar un caso de una alumna de yoga que tiene la bobina y que estuvo transitando. Bobina no sería eso. No. Mariano, Terapias dedicate a BK. buscar un nombre, Mariano. Una alumna de yoga, una practicante de yoga que tiene la bobina y que estuvo transitando hace unos meses cuando recién comenzó la pandemia. Estuvo transitando unos momentos de ansiedad muy fuerte. Nunca antes había tenido ansiedad. Le tocó a ella quedarse acá, es del interior de la provincia, está estudiando teatro, por eso está acá. Le tocó transitar 2 meses y alguito más de ansiedad. Y ella contaba que cuando la bobina llegaba al entrecejo, a veces pasaba también con el craneal, con el chakra corona, pero generalmente le pasaba con el tercer ojo. La bobina dice, yo no te puedo explicar, Erika, si iba en antihorario, si pendulaba, porque hacía movimientos raros. ¿Y qué es movimientos raros? Entonces una vez manda un videíto y realmente es como que saltaba, se movía para un lado, y en el entrecejo. De manera que cuando el síntoma está instalado, la bobina lo detecta y cuando hace esos movimientos raros es porque ahí es donde está el tema, ahí es donde está el síntoma y ahí es donde principalmente hay que darle todo el tiempo que sea necesario para el trabajo. Esta chica también hacía lo mismo con todos sus medicamentos una vez que detectaron que era pánico y que empezaron a medicarla. Y la verdad es que ella dice, fue todo muy rápido, salí muy rápido de todo, pero la bobina estaba continuamente sobre todo lo que ingería. Tomó conciencia ella de cómo trabajar con la energía sobre los medicamentos, sobre lo que comía, y fue una experiencia increíble para ella y fue una experiencia a tener en cuenta para nosotros. Por eso es que a veces les decimos, cuando transitan un síntoma, cuéntenos la manera de trabajar que tienen, porque así nos retroalimentamos todos. Estamos todos experimentando el trabajo con la bobina y es muy rico este aspecto, la retroalimentación. Bueno, pasa que cuando yo
yo estoy escribiendo, anoto acá, así, este fibrón se lo voy a prestar a Erika. A partir de este momento, este fibrón empieza a cambiar su composición energética a sabiendas de que va a ir a manos de ella. Yo estoy escribiendo, este está conmigo. A partir del momento que esta fibra va mutando. Lo mismo sucede con la medicación, lo mismo sucede con los remedios, lo mismo sucede con el suero. Nosotros nos vamos a preguntar desde la razón, ¿cómo el remedio va a saber que está por ir para...? Lo sabe. Entonces, lo que hacemos es captar la bobina a través de ese campo, va entendiendo que va a tener que mutar y que va a ingresar al cuerpo físico de la persona, se lo va a inyectar, entonces empieza a preparar en ese efecto cuántico del espacio, empieza a preparar su composición energética para evitar el rechazo de la persona. ¿Se entiende? Y eso solo lo puede hacer porque nosotros cuando trabajamos con energía, con la energía estática de las cosas, de los objetos, de las personas, lo que estamos haciendo es el análisis y viendo el resultado, el análisis de la infección y viendo el resultado que produce el antibiótico. Entonces cambiamos de antibiótico un poquito más fuerte, de amplio espectro, porque estamos viendo de manera sistemática cómo se comporta la energía, cómo lo recibe y a su vez la vamos modificando. Eso sucede de manera cuántica en el mismo instante en que nosotros estamos utilizando la bobina en un sentido establecido. El testeo nos permite detectar campos inarmónicos y campos armónicos, chakras inarmónicos y no. Las células se manejan por un efecto podríamos llamarle de radiofrecuencia, es decir, frecuencia radial, radiofrecuencia, el movimiento radial de su energía, que tenemos 8 células madres que son las que rigen el comportamiento del ADN y el ADN está conectado. Así que toda esa configuración es muy compleja para que racionalmente podamos entenderla, pero energéticamente la cosa se simplifica bastante, sobre todo con los elementos que trabajan con la energía estática. Entonces, cuando trabajamos con esa energía cuántica, lo que estamos haciendo es algo que todavía no es que no es conocido, no lo entendemos, todavía no lo entendemos. Por eso a mí, cuando me piden, todos los días salen bobinas, y me dicen, ¿y cómo es? Y empecé a usarla. No, pero yo quiero el manual, yo quiero saber cómo es, decime cómo se usa. El punto es que si uno establece una relación racional, tarda más en estar en estado neutro de conexión intuitiva. Porque acá va a ir otro dato más. La bobina me dice, se mueve sola. Sí, cierto, se mueve sola. Se mueve sola porque yo no le di la orden que se mueva. Yo no le di la orden. Sino que lo que yo hago a través de la bobina, cuando pongo la bobina en la mano, lo que estoy haciendo es canalizando. Es decir, la información baja a través mío y yo la muevo a la bobina para un lado y para el otro. Pero la muevo sin darme cuenta, porque se da el proceso de canalización, el proceso de intuición a través mío. Sí, realmente es así. Y acá nos dice María Esther de su experiencia con la bobina, tal cual. El único punto es nunca nosotros ponerle la intención a la bobina. No decirle a la bobina que me sane, o hace tal cosa, porque ahí esa orden que nosotros le estamos dando, ya sea verbal o mentalmente, interfiere sobre la energía pura que está bajando la bobina.
No nos olvidemos que es energía cuántica, es energía disponible para nosotros en este momento, sin intención, sin intervención del ser humano. Estamos acostumbrados a que todos nosotros intervenimos porque queremos modificar. El planeta ya hemos visto que está mejor sin nosotros. Este tiempo que nos tocó estar adentro, el planeta se recuperó totalmente. Entonces, dejemos ya de querer modificar absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor y lo que nosotros creemos que depende de nosotros. Dejemos que la bobina trabaje solita, sin intención, sin órdenes. Entonces la energía canaliza y hace su trabajo para el mejor bien de todos. Sí. Bueno, yo no sé si el planeta estará mejor o no, y desde dónde, ¿verdad? Es Muy que- bien la apreciación que ella hace, pero Es que la vegetación se recuperó, los peces bueno, yo estoy acá, no puedo ir a mirar. No sé quién de ustedes, perdón, no estoy diciendo que está, pero digamos, no lo tenemos sabemos. nuestros choques. Sí, o sea, Tenemos nuestros choques de opinión. esto, Los pares de opuestos están acá. ahí está la magia. Si ponemos dos personas totalmente distintas y que piensan diferente y pueden convivir, hay esperanza para la humanidad. No, lo que tenemos, la verdad que lo que tenemos es que llegado a un punto cada uno cierra la boca y quedamos pensando lo que el otro dijo, porque ahí Claro. es donde está el crecimiento, en lo que cada uno dice, la elaboración de eso después, ¿verdad? Sí, Ah, es que es necesaria, justamente lo que hace la bobina es aumentar los positivos y los negativos. Es justamente, entonces, lo óptimo es poner en movimiento las diferencias, porque también en eso, en gran parte, tenemos un error conceptual, porque la armonía entre las diferencias es lo que genera la energía, es lo que genera la posibilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, yo aseguro algo y una persona o ella me dice, no, no es así, y ahí se genera una energía y uno revisa todo, ¿no? Entonces, o lo revisás desde el ego o lo revisás desde la realidad que te está dando el incentivo para profundizar, para desarrollar, para encontrar nuevos elementos. Y ahí es donde se da la magia. Entonces, esto respecto a que si está mejor algo o está peor, a que si vamos, es decir, aunque el planeta se destruya, es para mejor. Aunque el planeta vuelva a ser lo que nosotros conocimos, es para mejor. Porque acá lo más importante es que el universo, a través de nuestro espíritu, que por un tiempito pueden ser segundos o pueden ser 130 años, 150 años, haga la experiencia. Y esta experiencia de vida no quiere decir que lo que está a mi alrededor se someta a lo que yo quiero. Y acá hay una cuestión muy importante, porque nosotros creemos que cuando modificamos la voluntad del otro, cuando modificamos la realidad del entorno, es cuando realmente cumplí mi misión. Es decir, claro. si no le preguntaríamos al Che Guevara, ¿no? Con todo el respeto a todos los que para ellos es una admiración, un héroe, pero cualquiera agarra un fusil y se convierte héroe matando a los demás. Es decir, aquí lo importante es que nosotros, en esta experiencia, en este mundo, no necesitemos que se altere el entorno. Exacto. Sino que se transforma mi relación con el entorno. Entonces ella es la más hermosa del mundo y yo soy el más hermoso del mundo. Acá dice algo interesantísimo Manuel, con respecto a lo que decía recién de no intencionar la bobina. Manuel dice que la pregunta de él concreta es, entonces, ¿no es conveniente mirar fijo a la bobina mientras está trabajando? La mirada modifica fotónicamente hablando. Claro, depende de la intención. Exacto. O depende de que, si yo estoy esperando a ver hacia dónde te vas, a ver, ¿estoy bien o estoy mal? Ahí sí yo le estoy
generando una expectativa y modifico la energía con la que ella trabaja o la que ella está canalizando. Sin embargo, si yo pongo la bobina y miro para otro lugar o no pienso en el trabajo que ella está haciendo, ese es el punto. La intención va direccionada por el pensamiento. ¿Qué estoy pensando yo mientras la veo trabajar a ella? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué energía tengo? Eso es intención. Porque es el pensamiento irradiado que impacta. No nos olvidemos que cualquier pensamiento que nosotros mandamos, mandamos al universo, esto es el universo, yo saco afuera y esto ya es universo. Se materializa. Se materializa y vuelve potenciado. Entonces, ese pensamiento es el que no tiene que interferir sobre la bobina. Por eso está bueno dejarla trabajar limpita, sin mi pensamiento, sin mi corriente permanente de querer analizar y observar y ver todo. Claro, también es cierto que, bueno, vamos a suponer que, como me pasa a mí a veces, tengo un dolor y el dolor se convierte en sufrimiento, porque decir, bueno, me duele la cadera, me quedo quieto. Decir, Darío, vení a hacer tal cosa, no tenés una bobina, yo me quiero levantar, hacer la obra, desarrollar lo que me están pidiendo, ser útil. Entonces, ahí hay una dosis de sufrimiento, ¿verdad? Porque yo no me quedo ahí en el estado de éxtasis con lo que me está pasando, de que no me puedo mover porque me pega una puntada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros, esta vida humana nos pone realmente en el contexto de la realidad común a todos. Entonces, lo importante es que cómo me relaciono con lo que me pasa me permite que esa experiencia sea volátil, lo más volátil posible y lo más adecuado para mi experimentación, para mi enseñanza y para lo que yo necesito. Entonces, en el momento que me da una puntada y yo no me puedo mover, es maravilloso lo que me está pasando. Lo que no es maravilloso, lo que yo tenía pensado hacer. Pero en la medida en que esas posibilidades directamente dicen, cambió el rumbo, pasa esto, listo, desapareció. ¿Se entiende? Así es. Por ahí a veces suena un poco irresponsable porque digo, bueno, mira, pasen unos días más o que por ese motivo o por otro, ¿verdad? A todos nos pasa. Pero irresponsable ¿desde dónde? Si acá lo más importante es que podamos fluir y en ese fluir todo es maravilloso. Y si ese dolorcito era porque dice, bueno, no lo diga, ¿no? Que ese dolorcito que tengo acá es porque a lo mejor se está gestando algo mucho más grave, a lo mejor es un cáncer, a lo mejor en 3 meses me tengo que... ¿Y cuál es el problema? Me lo digo a mí mismo, no se lo digo a nadie, me lo digo a mí mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estoy en condiciones de irme, porque interpreté que mi misión era especial, modificar lo de los otros y estamos enredados aquí tratando de atrapar el tiempo y se viene toda esta problemática. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, me voy a ver qué es lo que hizo mi abuela, qué es lo que hizo mi papá, qué es lo que hice yo, qué es lo que hice... Cada vez es que es una maraña más. Entonces, llega un momento en que la energía a través del fluir nos desconecta de eso. Claro, exacto. Cuando nos desconecta de eso, es decir, te agarra una depresión o pánico, es decir, ¿a dónde estoy? El sentido de la vida. Yo antes, todos los fines de semana, subíamos al auto, subíamos a un avión, subíamos a un colectivo, nos íbamos, dábamos... ¿Se entiende? O sea, permanentemente están sucediendo y son maravillosas. Son maravillosas porque no vinimos a cambiar el entorno. Vinimos a relacionarnos de una manera. Entonces, esa es, por eso dijo, Gandhi decía, ¿de qué libertad me priva? Y por eso Jesús no tuvo ningún problema. Dice, no saben lo que hacen, así que si tengo que morir, bueno, no tengo historia, ¿verdad? Reflexiones que nos van enseñando y también en la medida en que empezamos a estar en el instante, empezamos a comprender que el problema no es tanto el karma, ¿no? y de sanar, sino el problema es no enfermar. El problema es no karmatizar hacia adelante. El problema es no querer que esta noche a tal hora pase tal cosa y tal cosa y tal cosa y voy que corrí todo
le voy poniendo algo para que termine pasando por el lugar donde yo quiero. Llega un momento en esa conexión, en esa expansión, en ese equilibrio de energía, empieza a fluir la energía. Que sea lo mejor. No es ni para bien ni para mal. Si el planeta está mejor, si el planeta está peor, si ahora que nadie los controla no hay activistas, contaminan el agua a dos manos, si sacan más materiales que antes en la cordillera, si están juntando el agua en el Paraná, si están... ¿Cuál es el problema? Inclusive nosotros, está demostrado que hay personas que toman veneno, lo loco, ¿no? Toman veneno y no le hace nada. De hecho, cuando era niño, adolescente, ya 2 o 3 años, llegó mi infancia fue muy especial. Entonces papá hacíamos cálculos de envíos de señal y rebotaban en una frecuencia, en una vibración, casi rebotaban la luna y volvían. Porque en ese momento se quería desarrollar, teledirigir cohetes. Bueno, ¿y cómo hacer? Porque es información de ida y vuelta. Bueno. Y ahí cuando algo viaja a gran velocidad y hay que torcerlo, cuando llega la información ya es tarde. Es decir, bueno, una serie de cosas que no vienen al caso. La cuestión es que aparece un amigo, Tommy Moffat, y Tommy Moffat se alimentaba, él agarraba en un vaso así, después en el pueblo cuando fuimos de visita una vez, nos dice un pariente, yo conocí al primer drogadicto que estaba con tu papá. ¿Qué hacía? Vamos al ejemplo. Agarraba un vaso y cuando el papá, le pedía plata a papá toda la semana, un ser brillante, se iba a la farmacia y compraba de todo. Es decir, compraba 10, 20 remedios, los mezclaba todo. Yo no me acuerdo qué era, pero la cuestión es que había veces que hacía espuma, se lo mandaba y un ratito quedaba así como perdido y después quedaba 0 kilómetros. Por 2 o 3 días andaba, pero era una luz. Y ahí uno saca sus conclusiones, ¿verdad? Porque estamos con una dieta equilibrada y de repente, es decir, según cómo nosotros nos relacionemos con lo que sucede, nuestra vida va a ser maravillosa. O aunque tengamos todo perfecto, nuestra vida va a ser catastrófica. ¿Qué es lo que solemos escuchar de personas que lo tienen todo pero no son felices? Por las dudas no quiero hacer lo que hizo Tommy. No, yo tampoco. La pregunta de Mariano está fenomenal. Está fenomenal. Nos quedaríamos 3 horas más hablando con tu pregunta, Mariano. Mirá lo que dice Mariano. En el mundo somos miles de millones de personas que pensamos y deseamos que esta pandemia se termine. Buenos pensamientos lanzados al universo no termina con la pandemia. ¿Por qué, dice? ¿Por qué con tantos pensamientos, buenos pensamientos lanzados al universo, no terminan con la pandemia? Bien, porque hay una cuestión sugestiva. Es decir, que los medios de comunicación utilizan, sin querer, se cayó en una especie de corriente de pensamiento sugestiva, que en la medida en que la persona le tiene miedo a algo, lo co-crea, como el suicida. Si uno tuviera la capacidad de poder ver, que lo ideal es no tenerla, la persona que se suicida queda anclada en el tiempo, en el espacio. ¿Cómo es esto? La persona va a vivir permanentemente ese ciclo en nuestro tiempo lineal, que pueden ser 50, 100, inclusive en la zona, hay zonas donde 200, 300 años se ve tirar indios al precipicio y siguen cayendo, y siguen cayendo, y siguen cayendo, porque nuestro espíritu, nuestra energía no comprendió, no entendió lo que pasaba en ese momento. Entonces la persona no asumió que se murió. Entonces lo va a repetir 1 y 1000 veces. Eso es a través del miedo, a través patrones. Claro, el miedo viene cuando uno tiene expectativa. Entonces, cuando nosotros no queremos morir, viene el miedo a la muerte. Cuando queremos algo, es el miedo a que eso que tenemos no se concrete. Listo, ahí ya está el miedo. Entonces, siempre que eso que nosotros queremos se vea afectado, y nos va a agarrar miedo, y es inevitable. Ahora, en este proceso, donde puede dar cualquier cosa, y
estamos en equilibrio, en energía, es decir, que no nos vamos a ir para ningún lugar que no sea el que esté en resonancia, el que esté en armonía. O sea, a mí me pueden invitar de cualquier lugar y no me atrae, decir, pero vení, vamos a pescar, vení, vamos a una joda, y no me atrae, porque en realidad, no sé por qué, pero no me atrae, y sé que no me va a hacer bien, y a su vez no viene hacia mí. Entonces, lo mismo pasa en esto. Vamos aprendiendo a que no hace falta. ¿Y qué pasa en todo esto? El miedo ancestral a la supervivencia, y era común que estas pandemias exterminaban el mundo. Hubieron momentos en que dejaron el 10% de la población. Tal cual. Es Pero cíclico, ¿qué pasa? es cíclico esto. ¿Qué pasa? Tenemos casi 8.000 millones de seres humanos con miedo a morir, con miedo de infectarse, con miedo de... Entonces, todas estas cosas que están pasando, pasa el efecto suicida. Y amplifica la problemática. Y va a pasar lo siguiente, que vamos, varios de nosotros, vamos a pasar por la pandemia y no nos vamos a dar cuenta. ¿Pero por qué? Porque nos relacionamos con el entorno sin querer modificarlo. Entonces, ahí pasa lo que le sucedía a la madre Teresa. Voy a contar una anécdota cortita. Y dice que cuando se interesa la princesa Diana en medio de todas esas cosas que le tocó vivir a ella, ¿no? Bueno, la princesa Diana, Lady Di, quiere ir a conocerla a la Madre Teresa, se escucha a la Madre Teresa y ella podría tener donación, ¿no? Decir, oh, la princesa Diana, un regalo, otro regalo, le regalan propiedades, joyas, cosas, bueno, todos los días, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Para qué me sirve a mí? Bueno, entonces, lo voy a donar. Entonces a cada cosa empezó a ponerle precio y a decir, bueno, a ver, pero ¿qué voy a hacer? Le voy a poner precio y lo voy a donar, porque la gente sufre, tiene problemas, y esto quizás se lo sacaron a esa persona, me lo traen a mí y yo lo tengo acá, no lo quiero. Bueno, también muy especial ella, ¿no? ¿Verdad? Y en medio de eso se entera una santa, la Madre Teresa, entonces pide para ir. Entonces la reina, el protocolo de seguridad de ahí, dice, dice, no, imposible, ¿no? ¿Cómo va a ir a Bombay, creo que estaba, no sé, en la India, la Madre Teresa? No, imposible, no se puede, que venga ella acá, que venga. Y ahí empezó, que sí, que no, bueno, al final, entonces dice, bueno, está bien, tanto, bueno, entonces mandan a un enviado de ahí de la realeza a ver cómo va a ser, cómo lo va a recibir el gobierno a la princesa, qué actividades, qué cenas va a tener, qué actividades va a tener. Bueno, entonces la princesa le da instrucciones precisas. Yo quiero ir y estar con la Madre Teresa. Entonces van y hablan, estos enviados hablan con la Madre Teresa. Bueno, la Madre Teresa lo recibe y dice la princesa, ¿a dónde va a ir usted para recibir a la princesa Diana? Y la Madre Teresa dice, sí, acá no hay ningún problema, yo encantado la recibo a la princesa. Y entonces, cuando ven que era una inmundicia el lugar, inmundicia porque personas con lepra, personas bañando, realmente sé que no era para cualquiera eso. Bueno, entonces tienen un diálogo y está enviada una mujer que habla porque enviaron a una mujer, dice la mujer, le dice, bueno, mire, en estas condiciones, olvídese, la princesa es la que quería, pero dice a la Madre Teresa, dice, olvídese, porque en estas condiciones es imposible que usted tenga la visita de la princesa de Gales. La Madre Teresa la miró, la miró, y dice, entonces la mujer dice, aparte, dice, yo no haría esto ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa dijo una sola frase, solo se hace por amor. A partir de ahí la vida de esa persona cambió. Y después la princesa fue y estuvo en el lugar y aseó a las personas enfermas y no se contagió nadie. Es decir, la Madre Teresa fue una persona sana sin necesidad de recibir asistencia médica. Y falleció de problemas del corazón.
porque ya era su momento. Pero de ella era irse. muy viejita. Ya era su, o sea, problema del corazón. Llegó el momento de partir y partió con afecciones en el corazón. Pero cualquier persona que no estuviera, y de ahí viene otra anécdota, ya la contó la princesa Diana, a partir de ahí es como que comprendió, conectó, y de hecho se morían, ella recibía y ya decía qué hospital les llevaban un reloj, una joya, qué sé yo, para tal hospital, para tal hospital, para tal centro de asistencia, porque se había declarado el SIDA, y era pandemia el SIDA en Inglaterra, en Europa. De hecho, tenemos muchas personas famosas, Freddie Mercury, se los llevó en cuestión de días, de meses. Y ella misma, sale a la luz después que ella muere, ¿no? Ella misma, cuando ingresaba, dejaba a todos afuera, lo acompañaba a uno solo, que generalmente era el que estaba llegado a ella, se sacaba los guantes, iba y acariciaba a los enfermos de SIDA. Es decir, se autocondenaba a contraer SIDA. Y por eso es que cuando uno ve el reinado, todos usan velo, guante y una distancia. ¿Para qué? Para evitar contagiarse, justamente. Claro. Conclusión, la sacamos cada uno. Lo que yo creo también en tu pregunta, Mariano, es que estamos invitados a crearnos una nueva manera de vivir. Y esa creación tiene que ver con la confianza y con el amor de cada uno para cada uno. O sea, en la medida en que yo más seguro esté de lo que estoy sintiendo, si yo sé que me estoy cuidando, que me pongo el barbijo, que salgo, utilizo el alcohol, es una nueva modalidad, es una nueva forma de vida que tenemos. Si queremos volver a vivir la vida de antes, estamos mal, porque no vamos a salir ni a la vereda, porque primero que vamos a tener miedo y segundo que nos estamos resistiendo a una nueva forma de vida. Y de eso se trata esto, a mi parecer. Es un nuevo mundo el que se va a empezar a gestar ahora. Entonces, en este momento estoy necesitando salir con barbijo, con alcohol en la mano, tomar recaudos. Esa es mi nueva manera de vivir. Y no quejarme por eso, porque en la medida en que yo empiece a resistirme a ese cambio, la pandemia no va a terminar nunca, por más que yo esté diciendo ojalá que se termine, ojalá. La palabra ojalá tiene un poder impresionante en sí mismo. La palabra ojalá crea la magia. Ahora, ¿para qué la ocupo? Ese es el punto. Entonces, menos resistencia y más apertura a vivir una nueva vida. De eso también se está tratando esto. Sí, entonces, digamos que en la medida en que nos ha tocado de cerca pasar con amigos que no sé si están ahora en esta transmisión, y bueno, operado del corazón, con diabetes, con 10.000 problemas, y un día le dio, y encerrado en un sanatorio acá en el centro, se la pasó como 20 días. Y bueno, se relacionó de una manera distinta con lo que le pasaba. Es decir, no se sintió solo, seguramente, superó el sentirse solo, cambió su relación con la soledad, cambió su relación con el miedo, con la expectativa del mundo. Es decir, esa transformación que pudo vivir, lo vi antes de ayer, hace 2 o 3 días lo vi, y digo, está hecho un pibe, digo. Sí, tengo inmunidad de 0 a 100 del 70 y pico, me dice. Y es una porque se lo persona muy mide y grande. dice, le digo, ahora te tenemos que comprar el plasma vos. Claro, el punto está cuando nosotros hacemos el clic, automáticamente cambia absolutamente todo. Eso es lo que nosotros estamos invitados a hacer con nosotros mismos, porque ya las cosas no van a venir porque yo las desee, sino porque yo las cree. Yo necesito crear este momento que necesito para mí, porque es el mejor. Y en esa medida es como se va acomodando todo alrededor para el mejor bien de todos, principalmente para el mío, ¿verdad? Pero es una invitación a un cambio, como dice acá Alberto, un cambio de paradigma. Es resistirme menos y abrirme más. Crear. ¿Qué quiero para mí? Quiero vivir un mundo
donde pueda trabajar libremente y pueda hacer lo que me gusta. Perfecto. Barbijo, alcohol y nos lanzamos a este nuevo mundo. Y no sabemos hasta cuándo usamos barbijo. Ahora necesito usar. Este momento y este ahora es el fundamental para crear el mundo que quiero. Y esa confianza en vos mismo es la que te abre todas las puertas que se están abriendo automáticamente. Y todo lo que va sucediendo es lo mejor. En la medida que lo veamos así, es lo mejor. Y respecto a que resignarse a vivir con bozal. No, resignación es una resistencia. Claro, es sacarle la resignación. Y bueno, yo pienso siempre para mí adentro, ¿no? Cuando mi mente me hace esas tretas y me dice la razón que no vale, digo, escúchame, tenemos el cuerpo, estamos aquí hasta ahora, no sé, dentro de unos segundos, así que no me hagas tanto problema, querida razón, porque, digamos, si me la complica, nos vamos al diablo y nos quedamos sin razón, sin mente y pasamos a otra dimensión. Así que, así sea, por suerte tengo vitalidad, pero así me toque estar como me toque estar, pienso que en la medida en que voy sintiendo, de hecho hay cosas que empiezan a pasar los años y no las podemos hacer como antes, no tenemos la misma vitalidad, no tenemos... Pero lo hacemos, por ejemplo, yo lo hago y siento que estoy cansado y es el momento de descansar y descanso. Y siento el momento que tengo energía, no sé cómo era hace 5 años atrás, 10 años atrás. Entonces, eso nos da esa paz, esa tranquilidad y esa alegría de que si nos dieran una segunda oportunidad, que de hecho va sucediendo permanentemente, que tenemos una segunda oportunidad de vida, y lo tenemos en este momento, así que bueno, prefiero un bozal antes que, qué sé yo, que pase otra cosa. Hubo un momento en que no sabíamos cuándo volaba todo por el aire, porque estuvimos así con la crisis de Cuba, así de que se detonaran armas atómicas que se iba a poder vivir solamente en los búnkeres bajo tierra, que estaban preparados para los elegidos. Es decir, cuántas paranoias, ¿verdad? Alberto nos dice que hay mucha resistencia porque hay cosas que no se entienden. Es que estamos acostumbrados a evaluar y a entender todo. Ese es nuestro punto, ese es nuestro problema como seres humanos. El entendimiento, y es necesario entender, claro que sí, para poder asimilar es necesario entender, pero hay cosas que no las entendemos y no las vamos a entender porque no sabemos si están jugadas todas las verdades, si tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, cuando esa asimilación no depende de mí, ¿qué es lo que estoy invitado a hacer? A fluir. El fluir no pasa por la resistencia, el fluir pasa por vivir la vida que me toca vivir en este momento y hacerlo de la mejor manera posible. Yo ni siquiera le podría llamar bozal al barbijo, porque el bozal es algo que uno le ata al animal para que no pueda abrir la boca. Y en realidad, el barbijo es algo que yo me pongo para evitar enfermarme o enfermar a otros. Entonces, desde ahí ya no le llamo bozal, porque es un preventivo. Es lo mismo que yo me pase la bobina en todos los chakras para que esté equilibrada y armónica. Y no me estoy inyectando nada, simplemente estoy haciendo lo necesario para estar bien. De eso se trata, de que empecemos a asimilar los cambios. Y si yo me sigo resistiendo, obviamente que los problemas no van a terminar nunca y la salud se ve resentida, sin duda. Como dice Alberto, acaba de escribir Alberto, hay que dejar de entender. Sería el nuevo concepto. La nueva realidad es dejar de entender. Cuando nosotros entendemos, nos aislamos de la realidad universal, cósmica, y a través del entendimiento tratamos de que las cosas cambien, tratamos de que sea resignación o aceptación, justamente lo que nos está aportando Mariano, que yo, digamos, si le hiciera un truco a mi mente, que a veces se lo tengo que hacer, le digo, vamos a descubrir qué hay detrás de esto. ¿No es cierto? Como el deportista que se vuelve loco y entrena y le mete hora y hora y dice, ¿para qué? Y porque le gusta, porque es su pasión. Es decir, la pasión, la conciencia, la intuición de descubrir qué hay detrás de cada cambio, para la mente, cada cambio,
pero no un cambio que yo esperaba o que yo quería. Que sea como tenga que ser. Eso nos da una energía, una paz, una tranquilidad, y al fin y al cabo todo se termina acomodando en ese contexto. Esta nueva era, justamente esta nueva era, nos trae la invitación de conectar mente y corazón. La mente entiende, el corazón vibra y no estamos acostumbrados a convivir con la vibración del corazón, porque antes entendíamos que la vibración del corazón era para los niños, para la pureza de los niños, para la inocencia de los niños. ¿Y qué tal si estamos invitados a volver a tener esa pureza con la evaluación de la mente? Entonces, la mente está para pensar, evaluar y construir. Y el corazón está para vibrar con esa nueva construcción. Y ahí está el encargado de armar el puente entre ambos, que es la glándula timo. Por eso una vez había comentado yo en un vivo, que por la mañana, dándonos golpecitos a la glándula timo, la activamos. Y realmente la activamos para que la energía de la glándula timo conecte mi pensar con mi sentir y así vaya construyendo este nuevo mundo. Porque el viejo ya no existe y no va a existir. Si no, vamos a estar como las personas de 80, 90 años que dicen todo pasado fue mejor. De 50, 60. Ya no. Ya de 40. No, ya. De 20. Lo que eran patrones, lo que eran paradigmas, y no comparemos. Mamá quiere ir a la escuela, ¿no? Claro, no comparemos, porque esa comparación es la que no le saca nunca a la mente de vivir en esa burbuja, que ya no existe. Entonces, esta es la invitación, a crear, a abrirnos, a observar, a ver de qué manera me puedo insertar y qué puedo descubrir en este nuevo mundo. Es toda una invitación maravillosa, hermosa. Imagínense que estamos invitados a crear un nuevo mundo. Exactamente, están dadas las bases. Ahora, ¿en qué momento nos autoengañamos creyendo que vivimos un mundo perfecto? ¿En qué momento nos engañamos? Porque tratamos de que vuelva al pasado como que era el mundo perfecto. ¿De dónde sacamos que era el mundo perfecto? Y además, 2 o 3 generaciones atrás, la mujer no podía elegir con quién estar al lado, no podía elegirlo. Los padres determinaban cuál era la hija que la iba a cuidar a la mamá, cuál era el hijo que los iba a mantener hasta el final de su vida. Es decir, todo estaba condenado, predeterminado. Hoy día, y sí, tenemos esa gran posibilidad, esa gran libertad, y esto es un reseteo, es un mundo nuevo que no es que lo construimos nosotros, que empieza a palpitar de una manera totalmente distinta a lo que conocíamos. Y es más que evidente que es innecesario poner la intención y dejar que todo fluya. Y en ese fluir, no fluye para que los demás se abusen de mí. Fluye dentro del campo electromagnético armónico, de ahí la bobina, de ahí la sesión, de ahí estar equilibrado, para que este campo electromagnético sea conductor de esa potente energía de la matriz divina que intenta desde siempre expresarse a través del ser humano mientras está atrapado en un mundo, en un inframundo de pasiones de posesión. Por eso, la intención hacia el futuro es karma. Estar en el momento, en el instante, es dharma para mí y para toda la humanidad. Y lo demás va a ser como sea. Además, hay algo importantísimo que nos estamos olvidando. No estamos solos. Estamos con la energía de la creación con la que vinimos a este plano. Entonces, ¿a qué nos vamos a resistir? ¿A qué le vamos a tener miedo? Obviamente van a ir surgiendo momentos en los que nos va a agarrar una incertidumbre y va a ser momentáneo, porque la creatividad y la apertura es la que nos va a guiar siempre en esa vibración. De eso se trata, de que ya dejemos de comparar, de evaluar, y seguridad no vamos a tener más. La palabra seguridad quedó atrás en una palabra. De lo único que estamos seguros es que todo cambia de manera intempestiva. Y que tampoco es el trabajo de dejar de ser o el trabajo de cambiar. En la medida en que eso deja de tener incidencia, empezamos a sentirnos de bien
Totalmente. La vida es otra, es como cuando el niño, ayer tuvimos nuestro nietito acá con nosotros, durmió, pasó el día y después no se quería ir. Somos abuelos buenos. Y entonces, y para él es todo, ¿eh? Y esto, o sea, esponja, para él nada tiene que ser como él piensa. Tal cual. Tiene 2 años, 3 años, no, 3 nada años. tiene que ser como él piensa. No, pero es admirable. Les cuento un chiquitito de él ayer. Le dice nuestra hija ¿Trae más una chica. servilleta? ¿Un pañuelo? Le dice nuestra hija más chica al nieto. Le dice, Bruno, ¿te querés quedar a dormir en la casa de la abuela? Y él tenía en la mano, no sé qué, algo tenía en la mano. Yo no sé si era un tenedor, una cucharita. Deja la cucharita, se recuesta en el sillón y piensa. Y yo me quedo embobada mirándolo porque cuando nuestra hija le pregunta, Bruno, ¿te querés quedar a dormir o no? Y hace esto, y queda así. Sí, me voy a quedar a dormir en la casa de la abuela. Pero esos segundos que tuvo para pensar en un niño tan chiquito, yo digo, la pucha, qué maestros que tenemos sin darnos cuenta, porque ellos nos están mostrando cuál es el camino, por dónde vamos a empezar a transitar. Y desde ahí que sin querer empezamos a resolver el problema de los otros. No porque nosotros resolvimos el nuestro, sino porque dejamos de hacernos problema con los problemas. Exactamente. Y esa energía fluye a través de nosotros y la gente nos pide ayuda. Y a ustedes también, en la medida en que lo ven bien, y a lo mejor no les pide ayuda, pero están recibiendo ese nutriente que puede pasar, que no es mío, que no es sino que pasa a través nuestro. Es impresionante lo que transforma esto. Empiezan a nacer nuevas relaciones de nosotros con nosotros mismos en miles y miles de personas, y eso se multiplica exponencialmente. Y al final, si la pandemia está o no está, si usamos barbijo o no usamos barbijo, es y va a ser lo de menos. Nosotros cada tanto nos admiramos en esta cuarentena, en esta pandemia, nos admiramos de la resistencia de los niños, porque habrán observado, o por ahí se habrán dado cuenta, de que los niños prácticamente no se infectan, a no ser que tengan una patología creada, pero no se infectan. Y justamente porque ya vienen con su ADN modificado. ¿Y por qué no se hacen problemas? Ese ADN que nosotros lo estamos modificando voluntaria y trabajosamente, ellos ya lo tienen incorporado. Entonces, ahí está el punto clave del ADN en el trabajo que venimos haciendo, de la memoria celular. De eso es, y de eso se va a tratar en nuestro próximo taller del 12 de octubre para hablar sobre los tratamientos con la bobina Kundalini. Nos pareció necesario hacer porque hay mucha transformación, hay mucha necesidad de transformar y nosotros y ustedes teniendo una bobina somos transformadores de energía. Por eso está bueno que entre todos nos compartamos esta capacitación. Bueno. Las hebras del ADN están en resonancia. Sí. Las hebras del ADN están en resonancia. Entonces, no es que vienen, sí está bien, vienen con el ADN cambiado. Nosotros sostenemos el ADN desconectado. Pero ellos ya lo traen incorporado. Tal cual. Pero nosotros también, sí. Nada más que no queremos. ¿Por qué sí. no? Porque no queremos esto, porque yo no quiero porque no quiero que pase el otro, porque venimos de otra era. Porque le pongo intención a todo, porque quiero que todo cambie. O sea, maravilloso, porque el adulto es como decía, bueno, no lo dejes ser a él como él quiere, porque se va a escapar de control, digamos, ¿no? Antes era así, es decir, poner orden, autoridad sobre el niño, que se eduque, que coma, que agarre el tenedor y el cuchillo y que no use el cuchillo para llevar a la boca, es decir, formatearlo. Entonces, claro, nuestro ADN, nuestro respirar se desconectó de la esencia vibracional. Entonces, el ADN está en resonancia y ahora son miles y miles de seres humanos que empezaron a transmitir en resonancia y parte de cada uno de nosotros está en resonancia, pero otra parte, con otros chakras, si no los armonizamos, seguimos todavía atrapados en un
mundo que ya no existe. Totalmente. El tema de que lo que yo quiero no existe más. Existe este instante y el ADN está en resonancia y suceden cosas que las vamos descubriendo paso a paso. Bueno. Roberto dice, bajo la perfecta integridad del telomero y la telomerasa, bueno. Telomero y telomerasa. Vos serás telomero y yo telomerasa. Roberto Telomero no soy yo, nada. Roberto, y ella es telomerasa, así que tenés razón. Roberto no entiendo nada. Pero como no se trata de entender, fluyo. Bueno, gente hermosa. El telomero habrá sido el ser más lindo que había y telomera habrá sido... Ay, Roberto. Después voy a investigar, capaz hay una clave ahí, la voy a... De eso también hablábamos el otro día. ¿Cuánto tiempo en el día tenemos una risa profunda, íntegra y tan viva? Eso también tendríamos que preguntarnos. ¿Cuándo fue la última vez que me reí con tantas ganas? Porque estamos invitados también a volver a reírnos y reírnos mucho, porque esa energía de la alegría es la que vuelve a nosotros potenciada. Son las partes del cromosoma, ¿ves? Cuánta ignorancia, ¿eh? Roberto, pensé que él era telomero y yo telomerasa. Bueno, gente hermosa. ¿Cuánta ignorancia, cuánto desconocimiento? Claro, exactamente. Sí, claro, son las partes del cromosoma que... Claro. Bueno, muy bien. Pasó 1 hora y media de nuestro encuentro, hermoso encuentro. Gracias por estar ahí siempre. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier momentito. Nos vamos a hacer un tiempo de compartirnos porque es hermoso este encuentro. Y los invitamos nuevamente para Bueno, vemos si este sábado... el sábado que viene hacemos otro vivo. Mientras tanto estamos a full trabajando con las energías y es la parte que no se ve, la parte donde se van armando, configurando para que se potencie en cada uno de ustedes este nuevo mundo, no con una intención, sino que fluya a través de cada ser humano que habite la Tierra, que conecte a través de esta rejilla que se abrió y que entra en resonancia con la matriz del universo y que nuestro cuerpo sea afín a eso y no a necesidades meramente personales para poder satisfacer nada más que mi percepción personal. Así que trabajando a fondo con esto, vamos a dar un taller específico para testear. Sí, está bien para testear, pero específico para ir a las patologías, es decir, cómo enviar, cómo trabajar con la energía de determinados chakras y de determinadas patologías, para no quedarnos sencillamente en el testeo y en base a eso aplicarla, sino aprender a decir, bueno, tal persona tiene tal problema, aprender a trabajarla. Así que años de trabajo vamos a volcarlo de manera objetiva y sintética a través de resultados. Ella nos convocó, ella nos sigue convocando, ocupémosla todos los días en todo, absolutamente en todo. Ella es vida y trae vida. Gracias a todos, Mariano, Gladys, Patricia, Manuel, María, gracias a todos, Raúl, Alberto, Roberto, genial, la verdad que es muy lindo el trabajo que están haciendo y que nosotros podemos hacer al estar en resonancia. Abrazo inmenso, hasta cualquier momento, avisamos siempre un ratito antes. Chau, chau. Chao, gracias.